el recorrido de lo que voy a hacer en estos 20 minutos es una mínima reconstrucción histórica y epistemológica de lo que son las prácticas simuladas, y después voy a presentar un dispositivo de formación de prácticas simuladas en el marco de la práctica reflexiva. Esto es lo que voy a hacer en este ratito. La primera aclaración es que yo hablo de prácticas simuladas o de simulaciones y es lo mismo. No estoy tratando de hacer conceptualizaciones diferentes, ¿sí? Como para aclarar. El primer sentido con el que surge históricamente el concepto de práctica simulada tiene que ver con algo de lo que aparece en la imagen del costado, ¿sí? La idea de entrenar a alguien que no sabe en algo que el que entrena, en este caso el señor más grande, sabe mucho y le permite ensayar, pero ensayar hasta por ahí nomás, ¿no? Cuidándolo mucho en una instrucción guiada, paso por paso y linealmente, hasta lograr alcanzar esa habilidad. Esto tiene que ver con una racionalidad técnica. Nosotros en el campo de la educación, hemos trabajado mucho esta idea de racionalidad técnica, una racionalidad donde lo que importa es el fin y en función de eso procuro los medios para llegar a ese fin, sin problematizar cuestiones más de una dimensión valorativa. Y que en términos de un autor que trabaja puntualmente con la práctica reflexiva, John, él denomina práctica convergente. En realidad se forma en este sentido para que todos puedan llevar adelante la habilidad para la cual están siendo entrenados. A esta conceptualización temporalmente, este mismo autor le plantea otro sentido. Y en ese sentido es un giro que se produce en términos de racionalidad. La idea de giro me interesa porque la práctica simulada en el marco de esa racionalidad práctica requiere de una recursividad, de volver a apreciar y mirar de nuevo y desde distintas perspectivas aquella práctica simulada que se lleva adelante. En este sentido, la práctica es una práctica divergente. No estoy pensando en formar a todos para que puedan llevar adelante exactamente esa habilidad que necesito que se ponga en juego, sino también para que se pueda posicionar críticamente respecto de eso y tomar decisiones. En este sentido, la racionalidad lo que tiene son problemáticos los medios y también las finalidades. No son solamente problemáticos los medios porque las finalidades están explicitadas. Y la idea que trabaja John en términos de cómo llevarla adelante es lo que él denomina practicum reflexivo. Y sin tomar una definición exacta, John lo que plantea es que una práctica profesional implica resolver unos problemas no establecidos, ¿sí? Porque el anterior sentido decía, bueno, este es el problema, ¿cómo lo resolvemos? En el marco de esta conceptualización, los problemas no están necesariamente establecidos, se tienen que alcanzar unos fines que sí deben ser definidos, porque hacia dónde voy con esa práctica que quiero llevar adelante, en contextos institucionales inestables y por supuesto tratando de elegir los medios adecuados. Y esto también se vincula con lo que estuvo trabajando Andrea y con lo que de un modo muy impactante nos estuvo mostrando también ahora Adriana. Entonces, este dispositivo de practicum reflexivo implica representar una situación real de un modo artificial, pero de un modo artificial en donde el estudiante pueda experimentar sin los riesgos reales de la práctica. Pero ojo que acá lo que quiero como aclarar es que el fin no es solamente el entrenamiento, sino que el fin es la práctica reflexiva. Y la práctica reflexiva con todas estas características que hoy temprano presentaron Alicia y presentó Ángeles. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Descansa.
Gracias, señor Billy, ¿cierto? Mis amigos me dicen flema. Ajá. Señor Billis, dígame, ¿qué es lo que hizo mal? ¿Me caí? No, antes. ¿Quiere alguien decirme el error del señor Billis? ¿Alguien? Ay, hay que ver el video. Aquí va. Ya. Va. Ahí, ¿vio? La puerta, la dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... Deja entrar el aire. ¡Deja entrar a los niños! Señor Waterloo. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pagarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que sean James P. Sullivan. Ya estamos, es hasta acá. No hay más película. Bien. Esta escena de película es una escena que trabajamos habitualmente cuando en el marco de los programas formativos de los que formamos parte queremos empezar a presentar el dispositivo de simulación o prácticas simuladas, justamente porque pone en 3 minutos, condensa todos los sentidos que queremos empezar a abordar. Por un lado, la idea de que la simulación no es solamente el momento donde está el monstruo adentro y le pasan todas estas vicisitudes que hemos visto reflejadas, ¿sí? Sino que la simulación, en el marco de la práctica reflexiva, incluye el momento de la simulación y del análisis de la simulación, que en esta escena en particular se ve con un análisis, digamos, poco vinculado con lo que decíamos que se quería motorizar en términos de profundizar en las teorías implícitas, en ver si es la salida 1, la salida 2, la salida 1, pareciera ser que sí, o la falsa salida 2, ¿está bien? Y de algún modo nos muestra también las características que, por oposición, uno debiera diferenciarse de este facilitador o de estos facilitadores. Entonces, en el marco de llevar adelante prácticas simuladas en tanto instituciones escolares como universidades o en el marco de la formación profesional específica, uno debiera pensar algunos momentos. Acá yo traté de poner con colores lo que era del mismo momento tomando la clasificación de Jackson. Esto que está acá naranja más oscuro, uno podría decir, es lo que tiene que estar definido previamente en un momento preactivo, es lo que como facilitador yo anticipo para que se pueda jugar la escena. Todo esto pensando que estoy armando una práctica simulada en términos de escenificación. Uno también puede pensar en términos de simuladores, digo, y de otros formatos que yo no estoy abordando acá en particular. Entonces uno prepara el escenario con un ambiente similar al real y tiene que poder presentar la actividad, porque depende cómo sea la simulación y depende la cantidad de sujetos participantes, yo voy a tener que ir pensando cómo gestionar esa complejidad de la actividad en el espacio formativo. Por ejemplo, si son 80 personas en la clase en contextos de masividad y yo puedo hacer simular una situación a 5 o a 6, tendré que ir pensando qué roles
les voy a otorgar a cada uno para que todos puedan formar parte de ese análisis de la práctica simulada. En amarillo yo lo que traté de presentar es lo que sucede en ese momento interactivo, cuando se juega la escena, teniendo en cuenta que este es como un mix entre este color y este, ¿no? Digo, ahora van a ver por qué. Se desarrolla la simulación acompañada de observación sistemática. No es solo la simulación para el entrenamiento, sino que la observación es un dispositivo que acompaña la simulación en la práctica reflexiva. Se tiene que analizar y reflexionar sobre cómo fue esa intervención, causas, consecuencias, alternativas de acción, y esto ofrecerse en el marco de la retroalimentación, que acá la retroalimentación no necesariamente solamente del facilitador, sino también en esa construcción colaborativa, es una retroalimentación que sucede entre pares. Para luego, en una instancia, y es así, más posactiva y diferida en el tiempo, trabajar con una narración reflexiva acerca de lo sucedido. De este modo uno podría pensar el dispositivo de práctica simulada en términos de la formación sistemática de una práctica reflexiva. En esta diapositiva lo que yo quise como resumir, si ya estoy en el tiempo, perfecto, voy a terminar perfecto, es la diferencia entre una simulación y una práctica guiada. Porque muchas veces en el marco sobre todo de lo que es la enseñanza profesional, todos dicen, sí, yo hago simulación. Y lo que hacen es acompañar a quien está realizando la acción y pararlo. No, esto no es así. Y le dicen en el momento. Esto no es así, justamente, digo, no es así, disculpen el salvajismo, pero porque uno tiene que dejar correr la escena, porque para después analizarla, uno tiene que poder analizar lo que sucedió, cuáles fueron las decisiones que llevaron, microdecisiones, y también decisiones de las cuales uno puede dar cuenta, intentando cada vez más profundizar en las teorías implícitas, pero para eso tiene que jugar y dejar correr la escena. Por eso la retroalimentación no siempre es inmediata, puede ser mediada, y se analiza y se reflexiona sobre cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento, porque digo, si el sujeto hizo algo que está mal, pensemos en alguna actividad profesional, no se lavó las manos para ir a ponerse los guantes, para ir a hacer una operación, una intervención quirúrgica, sobre eso, por supuesto que se reflexiona, pero también tratando de indagar acerca de las concepciones implícitas. Entonces, la observación sistemática es fundamental, se realiza durante la práctica simulada, pero el facilitador tiene que poder planear cómo se va a llevar adelante esa observación y luego solicitar, y acá es interesante, que se reponga lo observado a partir de protocolos de observación que uno puede poner en juego, de modo de poder ir focalizando para poder analizar tanto intervenciones como competencias y las decisiones que se tomaron en relación con ello. Por último, no quiero dejar como una mirada muy utópica acerca de la utilización de prácticas simuladas en marcos de la práctica reflexiva. A veces uno puede identificar dificultades en el marco de los trabajos de investigación que llevamos adelante con Rebeca, puntualmente en la Facultad de Derecho. Nosotros identificamos dos. Uno es el pasaje de un nivel anecdótico a un nivel de mayor abstracción y profundidad. A veces uno hace mucho la falsa salida 1, ¿sí? La falsa salida 2 o la salida 1. Y la otra cuestión es que después de la intensidad de representar o de llevar adelante un rol profesional, es difícil poder analizarlo, ¿está bien? Salirse como a esa situación. Entonces, ¿qué alternativas encontramos? Puntualmente la retroalimentación. O sea, la cuestión de cómo retroalimentar y cómo retroalimentar formativamente. Esto pensado desde el formador y también desde lo que le solicitamos a los compañeros de ese profesional que trabajen. Y por último, pensar
lo que uno quiere formar de últimas, o sea, digo de últimas en términos de finalmente en las prácticas simuladas, es un criterio, ¿sí? Este criterio uno necesariamente lo tiene que pensar en el marco de espacios de deliberación, no como aparecen en la escena de la película, ¿sí? Y por otro lado, cuando, no todo el tiempo, ¿sí? Pero tratando de evaluar las prioridades con las que se toman las decisiones y planteando sí o sí, trayendo los dilemas que traen presente las situaciones profesionales. Esto es todo, les agradezco un montón. Algo que la verdad que no me dio el tiempo, pero era casi lo que seguía, y lo quiero decir porque va muy unido a esto. Hay un neurocientífico que tiene una frase que a mí me sirve mucho, dice, el poder está en el foco, ¿no? O sea, donde ponemos foco marca una diferencia. Esa puerta abierta, la de, digamos, obviamente era un foco que el monstruito desconocía tal vez, o que nadie le dijo que era tan importante esa puerta. Y hace foco en otras cosas y ves otras cosas, ¿no? Esto nos saca de algo que Alicia también profundizaba, el concepto de verdad, ¿no? Hoy día se sabe que nuestro cerebro en forma automática percibe millones o billones de información. Yo les estoy hablando y en mi cerebro deben entrar infinidad, millones de cosas que yo ni siquiera me doy cuenta. ¿Comparten esto? Ahora, donde hago foco marca una diferencia. Si yo estoy acá hablando y me pongo a hacer foco porque digo, ay, qué interesante el color de las cortinas, lo que me van a decir, Adriana equivocó el foco. ¿Se entiende esto? Y muchas veces nos pasa esto. O sea que realmente, hoy día se sabe inclusive que lo que hace neuroplasticidad, o sea que lo que nos cambia nuestra manera de pensar y decir o hacer, es la atención focalizada. Y una mala noticia, y cierro con la mala noticia. Hoy día se sabe que las unidades de atención que podemos tener en simultáneo son mucho menos de lo que se pensaba. Digo, como estamos en la época del multitasking, nos parece que podemos hacer cientos de cosas a la vez. Altamente motivados, ni hablar si no estamos motivados, pero si estamos motivados hacia algo, se supone que no podemos manejar más de 5, 6, 7 unidades de atención en simultánea. O sea que si yo quiero que la gente reflexione sobre algo, menos es más. Y como el rol docente es tan multidimensional, es muy fácil caer en infinidad de cosas y el poder está en el foco. Así que no quería dejar de decirlo por cómo pusiste la palabra. Bueno, a ver, lo que quizás podría agregar también tomando alguna de las intervenciones es que cuando pensamos en la reflexión, o como yo llamo, a mí me gusta la palabra pensamiento, ¿no? Y pensar que la actividad docente y las distintas actividades profesionales siempre, pero hoy por hoy, dados los desafíos que tienen, implican una fuerte dosis de pensamiento, y que este pensamiento, cuando uno lo puede hacer, pensamiento que tampoco disocia la emoción, ¿no? Porque también es una manera de posicionarnos, una manera de sentir, una manera de pensar, y que todas estas cuestiones no hay que darlas por supuesta y hay que formarlas, y sobre todo cuando trabajamos con la experiencia y con la posibilidad de experimentar, con la experiencia propia, con la experiencia de otros, de pensar sobre esas experiencias. En realidad lo que estamos intentando a través de estas formas o modos de formar es, como yo digo en el libro en un momento, como abrir el abanico de posibilidades, ¿no? O sea, siempre un pensamiento, incluso en los espacios de formación, donde abrir el abanico de posibilidades implica hacernos nuevas preguntas, pensar en alternativas de acción que no habíamos contemplado, ya sea en una experiencia que compartimos, que nosotros hemos protagonizado, o en la experiencia de otros, pero siempre este proceso de pensamiento supone enriquecer, ¿sí? Las posibilidades de acción, implica acrecentar la imaginación, esto de cuántas maneras distintas podemos, no sé, abordar esta situación, dar una clase. Entonces pareciera ser que está en esta combinación, ¿no?
acá vuelvo a hacer entre repetición e imaginación, cómo se logra la formación del artesano, entendido, como yo decía, como aquel que puede hacer las cosas bien y que puede comprometerse con lo que hace. Entonces, digo, repetición con imaginación y colaboración, ¿no? En esto de que también digamos, un oficio mejora y llega a convertirse en artesanía cuando es posible hacerlo con otro. Todas estas cuestiones, que en general muchas parecían como ausentes de los espacios de la formación docente, pero como se ha hecho también, muchas de estas cuestiones están presentes en los distintos campos profesionales, son hoy desafíos para la formación y desafíos para las prácticas con las que formamos, y lo que pretendemos es formar docentes con oficio o profesionales con oficio, es decir, que puedan saber y poder desempeñarse en los escenarios educativos y variados del presente, con las complejidades, incertidumbres, amenazas que tienen, pero también, como yo siempre digo en las conferencias, sobre todo cuando trabajamos con docentes, con las infinitas posibilidades que se nos abre para la prueba, para la innovación, para la creación. Así que por eso siempre son estos desafíos bienvenidos. Gracias.